Hola chicos, bueno, ahora vienen los videos más codiciados, más pedidos que son los de los exámenes, ¿no? Les quiero hacer un video sobre el TELC, sobre el Fachsprachprüfung y sobre el Kenntnisprüfung, de cómo es y de cosas que les van a ayudar mucho para prepararse para ellos. Bueno, también estoy pensando, hice un Instagram aquí solo para las cosas del proyecto de Alemania en el que quiero subirles cosas, preguntas que puedan ayudarles para el Fachsprachprüfung y para el Kenntnisprüfung. Entonces aquí les dejo el link para que me sigan y en los videos también estaré poniendo cositas. Bueno, entonces hoy les quiero contar del TELC, que es uno de los exámenes. También está el Goethe, ¿no? Hay otros, muchos, el DAF, que son otros exámenes que se pueden presentar aquí para certificar el B2 o el C1, ¿no? Y digamos el TEL, que está como aceptado en toda Alemania, porque es de aquí, de la Volkshochschule, que es como la escuela de idiomas y de otros tipos de cursos que está más extendida en Alemania, que es estatal y está en todas las ciudades. Y entonces es como, está muy aceptado este test en toda Alemania, ¿no? Entonces es muy, o sea, como que si lo haces, pues te va a servir en todos los estados, ¿no? Bueno, el TELC consta de cuatro partes. Una es la comprensión de lectura, la otra es la comprensión auditiva, la otra es la prueba escrita y la prueba oral, ¿no? Entonces, la primera parte, ¿no? La primera parte, que es la comprensión de lectura. Aquí abajo les voy a dejar todos los ejemplos de las preguntas, más o menos de cómo son, para que las vayan ensayando. Entonces, la comprensión de lectura tiene cinco etapas, por decirlo así, que es la primera como la comprensión global, la segunda que es la comprensión de detalles, la tercera que es la comprensión selectiva y después lo que es la gramática y el léxico, ¿no? Que son ya pues otro tipo, como otra sección, ¿no? Em, es que se llama como módulo del idioma, ¿no? Listo. Entonces, en la comprensión de lectura, la primera parte que es la comprensión de lectura en total, simplemente te dan un folleto y tienes 90 minutos para resolverlo, ¿no? Todos estos cinco ítems. Entonces, el primero, que es la comprensión global, son cinco tareas y es más o menos unir un texto con un título. Entonces, por ejemplo, cinco noticias y cinco títulos, o no, bueno, más, tal vez 10 noticias, 10 títulos, y tienes que unirlos, digamos, cuál corresponde con cuál, ¿no? Perfecto, aunque son cinco tareas. La segunda parte es la comprensión de detalles, que es, por ejemplo, una lectura y de esa te sacan preguntas, ¿no? También son cinco tareas de multiple choice o de selección múltiple. Y en estas preguntas, por ejemplo, te ponen una lectura y las preguntas son como qué decía ahí, ¿no? ¿Qué se entendió, ¿no? Perfecto. Y es de selección múltiple, como les decía. Ahora, la tercera parte, que es la comprensión selectiva, son 10 tareas y también es un título y una situación y pues unirlas, ¿no? La situación, por ejemplo, una historia y a qué corresponde, a qué tipo de título corresponde esta, ¿no? Aquí están, en el ejemplo están todas, en el PDF que les dejo están pues todas las situaciones, ¿no? O ejemplos de estas preguntas, ¿no? Listo. Después, en comprensión de lectura también está el módulo del idioma, que la primera parte es gramática y la segunda parte es léxico, ¿no? Entonces, en la de gramática son 10 preguntas que también es de selección múltiple y son como un espacio, son espacios para llenar. Entonces, ¿de qué manera? Es como un texto y tiene como espacios para llenar y tienes tres opciones de tres palabras muy parecidas, pero tienes que escoger de esas tres palabras cuál es la que mejor se adapta a esa parte del texto en ese espacio, ¿no? Entonces, digamos, cada espacio por llenar tiene tres opciones de las que tú tienes que seleccionar, ¿no? Como que gramaticalmente quedan mejor ahí, ¿no? Y la segunda parte, que es léxico,
También es un texto con espacios para llenar, pero entonces hay muchas opciones, múltiples, digamos, por ejemplo, muchas preposiciones. Y entonces de esas 10 15 preposiciones, ¿cuál va en cada hueco? O sea, no, digamos, todas pueden estar en todas partes. Entonces, ¿cuál está en cada uno de estos espacios? ¿Cuál queda mejor ahí, no? Listo. Para esto son 90 minutos lo que se llena y lo que es comprensión de lectura, ¿no? Ahora, la segunda parte, que es la comprensión auditiva, son 20 minutos y también está dividido en tres partes, ¿no? La primera, comprensión global, la segunda, comprensión de detalles y la comprensión selectiva, que es la tercera, ¿no? En la comprensión global son también 5 tareas que es de falso y negativo. Entonces, por ejemplo, te ponen una noticia y te hacen preguntas de qué fue lo que se dijo. Entonces, falso o negativo. Entonces, se dijo en la noticia que sucedió esto y esto y esto y esto. Falso o negativo. O sea, que sucedió lo otro y lo otro. Falso o negativo, ¿no? 5 preguntas de esta. La segunda parte, que es la comprensión de detalles, son 10 preguntas también de falso y negativo, pero ya de detalles concretos. Por ejemplo, una noticia, pero entonces te preguntan exactamente cuántos metros fue que dijo o dónde, en qué lugar va a ser el evento, ¿no? Como cosas muy detalladas, ¿no? No como de la comprensión global, sino como el detalle, ¿no? Y la tercera parte, que es la comprensión selectiva, son 5 preguntas también de falso y negativo y también es una noticia y las preguntas son como un poco más tricky, ¿no? Como por ejemplo, ¿había o no había entradas disponibles? ¿La información se consigue en internet o se consigue llamando? Sí, o sea, como cosas que te pueden confundir, que no se entendieron muy fácilmente. Entonces son estas preguntas, ¿no? Perfecto. Esos son los 20 minutos de prueba de escuchar, ¿no? Después vienen 30 minutos de la prueba escrita. La prueba escrita se puede preparar muy bien en la casa porque generalmente son tres tipos de prueba escrita, que es o solicitar información o quejarse ante una empresa o hacer un verbum, como una solicitud de empleo, ¿no? Generalmente tienes que escribir un email de 150 palabras y en este, por ejemplo, te dan dos opciones. Te sale te sale en la hoja que te dan, ¿no? Tienes dos opciones. Entonces dice, opción A, solicitar información o opción B, quejarte, ¿no? Aquí lo ven en el PDF que les pongo. Entonces, listo, si escoges el de solicitar información, entonces te ponen una noticia del periódico sobre un seguro, ¿no? Y te interesa ese seguro y quieres pedir información. Tienes que pedir información explicando cuáles son los deportes que tú practicas, los viajes que haces, los riesgos que tienes, lo que deseas obtener del seguro y si quieres hacer, y tienes que hacer preguntas, ¿no? Adicionales para completar pues la tarea y todo esto en 150 palabras. Puedes escoger entre esa o, por ejemplo, o otra opción es quejarte, ¿no? Entonces la queja es, te ponen una publicidad de un curso que hiciste, que quedaste insatisfecho y entonces tienes que explicar qué es lo que esperabas que te ofrecieran, qué es lo que esperaban del curso, cómo fue tu experiencia, qué fue lo que experimentaste en el curso, la respuesta que esperas pues en torno a esto, ¿no? O que por ejemplo te hagas, la otra opción es que hagas un verbum a una empresa, ¿no? Donde quieres trabajar o cosas similares, ¿no? Para esto son 30 minutos para escribir este email de 150 palabras y entregarlo, ¿no? Luego viene la parte que es como la que más le da miedo a todo el mundo y es la parte oral, ¿no? Esta prueba tiene cosas como muy importantes, pero yo pienso que no deberían tener tanto miedo. Hay que intentar hablar fluido, intentar hablar con calma, pero no intentar hablar pausado. A veces es mejor hablar la idea completa en vez de intentar decirlo tan perfectamente porque muchas veces ese quedarse pensando cómo es gramaticalmente perfecto te hace hablar mal, te hace hablar
entrecortado y no es muy bien visto, ¿no? Cuando hablas así, ¿no? Entonces, esta prueba oral tiene como cosas, unas cosas importantes que les voy a contar ahorita, ¿no? Empieza con el presentar al compañero, que esto no se califica, simplemente le preguntas al compañero sobre su curso, sobre qué está haciendo en Alemania, cómo se llama, todo esto, y lo presentas. Esto no se califica, es como simplemente como un calentamiento, ¿no? Y luego cada uno recibe una hoja de papel sellada del curso, ¿no? En esta hoja de papel puedes hacer noticas, puedes tenerlas para la hoja, para la hora de presentar el examen, pero en lo que no puedes es escribir frases completas y como ir leyendo de ahí, ¿no? O sea, entre menos mires la hoja, mucho mejor. Tienes 20 minutos para hacer la preparación de estos temas y después debes intentar no mirarlo, ¿no? Como intentar prepararlo todo. Perfecto. Entonces esto consta de 3 minutos, de 3 partes. Y para eso hay entre 15 a 25 minutos para la presentación. La primera parte ya debe venir preparada de casa, o sea, esto no necesitas prepararlo dentro de estos 20 minutos de preparación, porque siempre es lo mismo. Es un escrito sobre una experiencia. Experiencia significa hablar de un libro, hablar de una película, de un viaje, de un concierto, de un deporte o de una persona o de cualquier cosa que tú quieras hablar. Y tienes un minuto y medio para hablar de esto, ¿no? Eso ya tú lo tienes como memorizado de la casa, preparado. Puedes leer palabras sueltas, pero no puedes leer frases completas de tus apuntes, ¿no? Y mientras uno está leyendo, leyendo no, hablando, el otro participante del examen está escuchando y tú tienes que hacer preguntas de lo que está hablando el otro, ¿no? Entonces uno cuenta su libro, su película, el otro le hace preguntas y después el otro cuenta su libro, su película y el otro le hace preguntas, ¿no? Tiene que ser como un diálogo, ¿no? Y tiene que notarse, esto lo examinan mucho, que no suene como que sea un texto aprendido, que suene como que sea que te está fluyendo, ¿no? Que es natural, ¿no? Y tienes que hacer preguntas, ¿no? Perfecto. La segunda parte de la parte oral es la discusión. Entonces, esto sí es sorpresa, ¿no? Te entregan un texto que aquí también está en el PDF que les dejo. Te entregan un texto que, por ejemplo, aquí en el texto es, por ejemplo, sobre escuelas exclusivas para chicas o mixtas, ¿no? Entonces tienes que discutir tu punto de vista con el compañero. Entonces lo primero que se hace es que alguno lo lee en voz alta. Después tienes un minuto y medio para decir los aspectos que te parezcan interesantes sobre la lectura, ¿no? Lo que encontraste. Y después tienes que discutir con argumentos. Esto significa hablar de tus experiencias al respecto, hablar de los conceptos que tú tienes, sobre los argumentos que tiene el otro, hacer recomendaciones, qué piensas tú, votar ideas y opinar sobre las ideas que tenga el otro. Perfecto. Luego viene la parte 3, que es planear algo juntos. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, una celebración, un concierto, una conferencia, una exposición o un evento deportivo, ¿no? Entonces te dan un ejemplo, por ejemplo aquí ponen, por ejemplo, hacer o organizar un viaje para ancianitos de la tercera edad, ¿no? Entonces ahí tienes que tratar de organizar todas sus ideas, hacer un plan, hacer los costos, ¿no? Y aquí es importante tener tus propias ideas, hacer recomendaciones, me parece esto, me parece lo otro, y también reaccionar a las recomendaciones que haga el otro compañero que está presentando el examen contigo, ¿no? Aquí los probantes, los que te están examinando, tienen un rol en realidad de moderador. Ellos solo hablan para darle la palabra al uno, cuando da la palabra al otro, para medir el tiempo, para constatar que después del tiempo medido haya tiempo para hacer preguntas, ¿no? Son solo como un interlocutor. Y si alguien está hablando de más, tratar de frenarlo para que el otro pueda hablar y si alguno está hablando de menos, tratar de incluirlo pues en la conversación, ¿no?
Y si una conversación se interrumpe por algún motivo, no se siguió, pues ellos retoman para continuar aquí la conversación, ¿no? Ellos están abiertos a preguntas como, por ejemplo, si ellos hacen una pregunta, a que tú les digas, no entendí la pregunta, ¿qué quieres decir con eso? ¿Me puedes explicar eso con más detalle? O no entendí qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Qué fue lo que se preguntó? Ellos están abiertos a estas preguntas, ellos te las van a contestar, eso no es problema. Mm, Importante es saber qué es lo que evalúan ellos, ¿no? Lo primero es que se hable activamente con el otro, que sea como una conversación auténtica, que hagas consultas, que haya una asistencia mutua. Las consultas y la asistencia mutua se califican positivamente y esto es muy importante, ¿no? Como el interaccionar con el otro, ¿no? Y el hablar mirando al otro y no a los probantes, ¿no? Hay 4 criterios que se califican y el primero es la expresividad. Entonces, el contenido, el lenguaje con el que se habla, el rol que se toma, la diversidad lingüística que se tenga, la realización de la intención al hablar, ¿no? Ese es el primer criterio, ¿no? La expresividad. El segundo criterio que se califica es el cumplimiento de la tarea. Entonces, si participaste en la conversación, si usaste diferentes estrategias de discurso, de compensación, de interactuar con el otro, de darle ideas, ¿no? Lo fluido que es tu lenguaje, ¿no? El criterio 3 son correcciones formales, lo que es sintaxis y morfología. Y el criterio 4 es la pronunciación y la entonación, que pues como su nombre lo dice, ¿no? De cada una de estas tareas van a haber 4 calificaciones. La primera, cuando está completamente aprobado y lo hiciste súper bien o cometiste muy pocos errores, obtienes 7 puntos. Cuando es en general apropiado, está bien, obtienes 5 puntos. Cuando es poco aceptable, obtienes 3 puntos y cuando es insuficiente, obtienes 0 puntos, ¿no? De cada una de todas las tareas que hay. Y en total puedes obtener hasta 300 puntos. Entonces, por debajo de 180 puntos, no pasaste el examen. Entre 180 y 209 es suficiente. Entre 210 a 239 están satisfechos contigo. De 240 a 270 hiciste una buena prueba y de 270 a 300 hiciste una muy buena prueba. Esa es la forma de calificar. Ahora, ¿qué pasa si no pasaste alguna de las partes? Por ejemplo, no pasaste la parte de escuchar o no pasaste la parte de escribir. Resulta que el resto de la prueba es válida, ¿no? Lo que sí pasaste va a ser válido y tienes en lo que queda del año para presentar esa parte de escucha que no pasaste o esa parte de escritura que no pasaste y aprobar el examen en general, ¿no? De todas formas, si no es posible, también puedes presentar el examen general completo, repetirlo, y no hay problema y lo puedes presentar pues todas las veces que quieras. Obviamente el problema es que lo tienes que pagar, ¿no? Los resultados se demoran un par de semanas en llegar. Puedes pagar si quieres que te lleguen más rápido, pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, eso era lo que les quería decir, lo que les quería contar del TELC. Digamos, tienes que prepararte para preguntas cuando tú prepares tu libro o esto lo expliques, te van a hacer preguntas como, ¿y por qué te gustó ese libro? ¿Y por qué te impactó? ¿Qué emociones te generó? Y en comparación con este y con la película, ¿cuál te gustó más, no? ¿Y qué piensa de eso en la vida real? ¿Y qué tipo de género escuchas, lees, no? Todas estas preguntas son como las que generalmente te hacen, ¿no? Generalmente, bueno, el que te hace las preguntas es tu compañero, ¿no? Pero pues estas son las preguntas que generalmente te van a hacer. Hay que preparar muy bien en la casa y escribirlo para hacerlo en el tiempo que es, ¿no? Si quieren más ejemplos o algo similar o un ejemplo de cómo son estos exámenes, escríbanmelos aquí y pues se los pondré en otro video. Y ya nos veremos en los siguientes videos porque me parece más importante el Faksprachprüfung, el Kenntnisprüfung y entonces estaremos hablando de eso en los siguientes días, ¿no? Los quiero mucho, un abrazo, prepárense muy bien, aprendan mucho alemán
capacítense muy bien, consíganse un buen libro de gramática donde puedan ver todos estos, practicar mucho. Voy a mostrarles un libro de gramática que ya les he mostrado en otro video. Son estos libros que están acá. Se consiguen de muchos tipos. Por ejemplo, estos son de gramática, de prácticas en gramática, ¿no? En el que te ponen pues diferentes preguntas muy similares a las del TELC, rellenar espacios, selección múltiple, qué es lo más apropiado para decir para responder aquí, ¿no? Hay ya también libros que son solo, por ejemplo, hay un libro que es solo de preposiciones, o sea, qué preposición pasa mejor en este caso, qué preposición pones con este verbo, todos estos. Hay muchísimos libros que se pueden conseguir, todos son muy buenos. Lo importante es practicar, 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 hablar mucho, conseguir aquí alguien que hable contigo en alemán y practicar mucho, que te fluya. Eso es lo más importante. Entonces, pónganse muy juiciosos a trabajar en ese examen. Les deseo la mejor de las suertes. Un abrazo. Chao.